Voy a hacer una oración y comenzamos. Muy buen día, querido y amado Janul Pumunín. Muchísimas gracias una vez más por permitirnos reunir en esta mañana, día 29 de noviembre, por medio de Internet, con nuestros hermanos y hermanas para leer el Mundo Que. Querido y amado Janul Pumunín, queremos dirigir nuestra oración hacia nuestra Madre verdadera, quien está haciendo un gran esfuerzo para establecer un fundamento que pueda perdurar eternamente hasta que la humanidad sea completamente restaurada y que se prolongue en el tiempo infinitamente. Hanul Kumonin. Por eso oramos para que todos los preparativos para el próximo año, para la entrega del Palacio Chongongun, el Santuario Chonil, sea victorioso, que todas las condiciones, especialmente de devoción que ha mencionado la Madre verdadera, se puedan cumplir y externamente también, que eh, todos los preparativos que todavía falta terminar se puedan cumplir también. Y oramos también por todos los hermanos y hermanas en el mundo entero, que podamos estar conectados con la Madre verdadera, por todos los hijos bendecidos también que puedan estar conectados con la Madre verdadera y que la Madre especialmente ayer mencionó sobre Corea, habló muy directa sobre la importancia de restaurar Corea y que en el mundo también Hanul Pumonin, líderes importantes comiencen a tener sueños, revelaciones y que comiencen a ser dirigidos hacia Corea, hacia los padres verdaderos, que ojalá podamos ver cambios importantes en el mundo hacia la paz mundial y hacia la realización de tu ideal aquí en la tierra, querido y amado Padre, Madre Celestial. Por favor, bendice también y guíanos aquí en Chile en todos los temas que estamos organizando, que podamos resolver las cosas rápidamente y podamos tener un buen fundamento para que tú puedas mover también la providencia en este país. Oramos por América Latina, por la subregión 2 y por el mundo entero. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia central bendecida. Ayú, ayú. Un momentito. Si en algún momento esto se traba, me dicen, porque va a ir pasando. Entonces no es un PowerPoint parado, sino que va a ir pasando. Si no pasa, me dice. Y me gustó este Salmo 63:1 que dice, Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inhóspitos, sin agua. ¿Ah? Ese es un salmo del rey David. Salmo de Salomón, disculpe. Es Salomón, ¿verdad? Salomón. Y él buscaba entonces a Dios profundamente. Y a partir de este punto me gustaría introducir un tema que nosotros ya lo conocemos bastante bien, que es sobre esto mismo, tener esa necesidad, ese deseo, tener sed, desfallecer casi por encontrarse con Dios. Ese deseo profundo que supera cualquier otro tipo de deseo. ¿Qué puede haber algo más fuerte que la sed? A usted le pueden decir, mira, no tengo agua, pero tengo toda esta riqueza que te las puedo dar. Tengo oro, tengo aquí una pieza llena de oro y diamante, pero no tengo agua. Y la persona hace 2, 3 días que no toma agua. Entonces, no hay nada que pueda saciar la sed, la riqueza, los bienes, cualquier cosa que uno tenga no satisface la sed del agua que tiene esa persona.
Entonces creo que debería ser también lo mismo para Dios, querido hermano y hermana, en este tiempo de nuestras vidas, en este periodo de nuestras vidas aquí en la tierra. Necesitamos nosotros tener ese inmenso y desesperado deseo de poder encontrarnos con Dios. Yo creo que no hay nada más importante en nuestra vida. Siempre debería haber sido, pero nosotros ahora estamos acá, en este mundo físico. Es nuestro turno, es nuestro turno ahora estar viviendo en esta tierra. Ya todas las personas que pasaron miles y miles de años ya tuvieron su turno, su momento, y ya no están acá. Ahora es nuestro turno, ahora, en este exacto momento. Por eso creo que no hay nada más potente, nada más importante que poder volver a Dios de todas las formas posibles. Y ese creo yo que es la mayor buena nueva que hay que informar. Hay que gritar en todas las esquinas, en todos los lugares, gritar, ¿no? Necesitamos encontrarnos con Dios, volver a Dios otra vez. Ahí la gente va a preguntar, ok, ¿no? Siempre escucho de Dios, las iglesias hablan de Dios, aún religiones orientales hablan de Dios, en la India se habla de varios dioses, se habla de Dios, yo escucho, pero ¿qué es Dios realmente? ¿Qué es? ¿En qué me ayuda en el día a día, en la práctica del día a día, en los problemas cotidianos? ¿Dónde yo gano? ¿En qué me beneficio? Entonces ahí viene el testimonio. El testimonio está incluyendo el corazón de Dios, enseñar sobre el corazón de Dios. Por eso me gusta mucho cuando encuentro testimonios de personas que se han encontrado con Dios. Y ustedes saben que ya hemos leído varias veces la experiencia de San Agustín en el mundo espiritual. Cuando alguien tiene una experiencia con Dios, aún el reverendo San Juli, o cuando Junjinin nos habla del amor de Dios, hay que agarrarse a eso porque son experiencias directas con Dios. Son experiencias de personas que están teniendo alguna experiencia directa con Dios. Por lo menos eso sucede para mí. Cuando alguien está teniendo una experiencia directa, quiero saber de cuál es su experiencia, de qué forma se dio esa experiencia. Y qué mejor que escuchar los testimonios de la vida de San Agustín en el mundo espiritual cuando él entró. Lo vamos a leer. Son como 35 puntos que yo saqué de su experiencia, cómo fue una experiencia gradual, pero vamos a ir sacando de la lectura para ver más o menos cómo nosotros tenemos también que ir revisando ciertas cosas en nuestro corazón para que esa experiencia sea también mi experiencia. Esa experiencia que San Agustín recién pudo tener en el mundo espiritual, la podamos tener también nosotros aquí en este mundo físico. Entonces vamos a leer acá la primera etapa cuando San Agustín va al mundo espiritual. Dice, entrada en el mundo espiritual. Me alegro de que a partir de hoy pueda escribir lo que de verdad quería escribir. No creo que haya muchos en su vida terrena piensen, anhelen, esperen y se preparen para el mundo más allá de la muerte. La ansiedad por el mundo invisible y el miedo a la muerte deben ser sentimientos comunes para las personas con cuerpo físico. En la segunda mitad de mi vida viví asombrado por el misterio de Dios y con absoluta fe y esperanza en Dios. Gracias a esa fe y a esa esperanza, llegué a la muerte cómodamente, aunque no veía con claridad el mundo al que nos dirigimos después de la muerte. A partir de ahora, me gustaría transmitir lo más detalladamente posible la realidad del mundo espiritual que he experimentado y espero que esto pueda beneficiar la vida de aquellos creyentes que me recuerdan y añoran. Un día sentí que estaba el final de mi vida en el cuerpo físico y el comienzo de mi vida como espíritu. En aquel momento no reconocí mi muerte física, sino que sentí surgir en mi cuerpo un misterioso fenómeno espiritual. Con sincera alegría fui conducido por dos o tres guías femeninas a unirme a una fila de muchas personas y permanecer allí en silencio. Mis guías vestían ropas azul claro, cuyo brillo deslumbró mis ojos.
después de decirme que esperara en silencio en la fila, se marcharon. Sin embargo, la fila no estaba conectada en una sola dirección y mientras la seguía no podía ver en absoluto hacia dónde se dirigían las personas que iban adelante. También había mucha gente de pie detrás de mí y la mayoría de ellos estaban tranquilos y abrigados. Sus ropas eran muy naturales y nada coloridas. Aunque no podía ver por dónde iban los de delante, cada vez eran menos y se acercaba mi turno. Misteriosamente, incluso sin guías, los de delante entraban rápidamente en algún sitio. Por fin llegó mi turno. Mientras dudaba a dónde ir, de repente sentí que me arrastraba el viento. Entonces llegué a posarme en un lugar, llegué allí sin la ayuda de ningún guía. Pude ver a mucha gente allí, gente en una gran conferencia, gente ocupada en un servicio de adoración, gente estudiando en un lugar como una escuela, niños y adultos reuniéndose y caminando por aquí y por allá, y así sucesivamente. Quería saber dónde estaba aquel lugar, pero no lograba descubrirlo con claridad. Tampoco sabía por dónde ir, por dónde seguir. Paseando y mirando aquí y allá, pregunté a una mujer dónde estaba aquel lugar, y ella me miró y me dijo que no tenía por qué saberlo todavía, tras lo cual se marchó. Sin saber dónde alojarme, no pude sino seguir dando vueltas por la zona. No supe cuántos días pasé allí de esta manera. Un día, sin embargo, algo extraño, una luz desconocida surgió, me envolvió y me sostuvo, y volé por los aires hacia algún lugar. En cierto momento caí del aire como si me lanzara en paracaídas, en cuyo momento brotaron en mi corazón una alegría y una paz misteriosa, y empecé a buscar a Dios, gritando, Dios. Entonces, por fin pude oír la voz de Dios que decía, quédate aquí desde hoy. A partir de entonces empezaron a ocurrirme cosas misteriosas. Cuando tenía una pregunta, la respuesta surgía inmediatamente en mi mente, y cuando pensaba en algo en mi mente, aparecía inmediatamente ante mis ojos. Además, cuando pensaba en ir a algún sitio, mi cuerpo ya se movía de acuerdo con este pensamiento. Esto finalmente me hizo darme cuenta de que esto no era la vida en la tierra. En aquel momento, las situaciones del mundo invisible que veía seguían siendo casi las mismas que mis experiencias en la tierra, por lo que no podía distinguir entre mi vida con un cuerpo y mi vida con espíritu. Así que tuve que preguntar a otros al respecto. Llegué a ver que los que me rodeaban no tenían cuerpo. Después de un cierto tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, preparé un lugar fijo como el que había tenido en la tierra donde podía rezar a Dios. Entonces lo que queremos nosotros saber es la relación con Dios. Aquí Él está en el mundo espiritual, pero vamos a tratar de entender cómo podemos establecer una relación con Dios aquí en este mundo físico. Allá en la tierra, en cierta medida, está garantizada la experiencia con Dios. Y muchos más hermanos y hermanas que han vivido toda su vida sirviendo a Dios, ciertamente está garantizado la relación con Dios, profunda, una profunda relación con Dios. Pero queremos tenerla acá. Queremos nosotros restaurar esa relación con Dios que deberíamos haber tenido siempre. Ojalá avanzar lo máximo que se pueda para poder vivir una vida con Dios realmente. Entonces vamos a ver, aquí al ladito voy a ir colocando los puntos. En este lugar dice que él preparó, recé a Dios preguntándole qué he de hacer aquí y cómo he de vivir. Entonces de repente apareció una luz brillante procediente de todas las direcciones, y fue como si de repente se hubiera encendido luces eléctricas de decenas de miles de voltios. En aquel ambiente oí enseguida una voz que decía, tú eres tú, así que reza para convertirte en mí. Aquí comienza el gran conflicto de Santo Agustín con Dios. Después la voz enmudeció, pero yo no podía comprender el significado de la voz por más que lo pensara. Así que recé a Dios, Dios, ¿qué quiere decir cuando dices tú eres tú? Así que reza para que te conviertas en mí. Recé sobre esto una y otra vez. Entonces un día la voz reapareció
en una luz brillante diciendo, tú eres tú, Agustín, reza para convertirte en Dios, tú eres solamente tú, ahora conviértete en alguien con quien Dios pueda estar. Tras lo cual la oscuridad envolvió el lugar. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de darme cuenta. Lágrimas de arrepentimiento empezaron a brotar del fondo de mi corazón. Me di cuenta por mí mismo de que mi servicio a Dios en el pasado se había originado en mi arrogancia y me arrepentí profundamente de ello. Este arrepentimiento era insoportable, ¿no? Entonces podemos aquí sacar puntos muy importantes. En primer lugar, nosotros podemos comenzar preguntándole a Dios, ¿qué tengo que hacer, Hanur Pumorín, para poder vivir contigo? ¿Ah? Preguntarle a Dios sinceramente. Yo creo que en la medida que nosotros seamos intensos y sinceros, Dios nos puede revelar realmente lo que está pasando. Si no somos sinceros, si no estamos capacitados para una respuesta directa de Dios, Él va a demorarse mucho en respondernos para no herirnos. Pero si nosotros insistimos realmente, con mucho corazón, con mucha sinceridad, queremos tener una vida contigo, ¿qué está faltando? ¿Qué parte es la que tengo que cambiar? Tal vez Dios nos va a revelar o ya nos ha revelado y no queremos escucharla. Tal vez Dios ya reveló lo que tenemos que hacer, pero esa respuesta va a ser incómoda porque va a causar algún tipo de ese impacto que produce cuando a uno le dicen algo de repente, ¿verdad? Nuestro ego sufre inmediatamente, como un fuego que se enciende en el corazón. Lo importante es que aquí Santo Agustín no se enojó con Dios. ¿Ah? Cuando alguien te dice algo directamente, uno se enoja con la persona que le dice algo, porque en el fondo se enciende un volcán dentro de nuestro corazón y el ego se siente herido y trata de invertir la, digamos, la pregunta, ¿no? O la aclaración que se hizo sobre la otra persona. Pero aquí Santo Agustín fue inteligente y reflexionó sobre sí mismo e inmediatamente él se dio cuenta de que su vida había sido una vida de arrogancia. Es muy, muy, muy profundo para Santo Agustín, que dedicó toda su vida para servir a Dios y tenía una buena calificación. Su autocalificación era buena, Santo Agustín. Pero resulta que Dios le dice que tú eres tú, entonces reza para convertirte en mí. Significa que todo lo que habló en el mundo físico de Dios no era realmente 100% correcto. ¿No? Eso es duro, ¿verdad? Cuando uno piensa que ha vivido una vida correcta, pero resulta al final de que algo falló, algo no estaba bien hecho, entonces eso produce un dolor dentro de nosotros. Si queremos ir hacia Dios, debemos estar preparados para que Dios nos pueda decir con confianza lo que tenemos que cambiar. Hay que revisar si yo quiero escuchar que Dios me diga que quiero cambiar en nuestro inconsciente, en nuestro interior. Quiero cambiar, si Dios me dice que tengo que cambiar cosas que eh, han sido muy profundas en mi corazón, las tengo ahí como soporte, pero hay que cambiarlas. Eso va a depender de cada uno, ya no depende de Dios. Entonces, tenemos que hacernos ese chequeo. Imagínense que aquí Santo Agustín está ya en el mundo espiritual y no puede cambiar lo que vivió. Toda su vida fue una vida pensando que era bueno y ahora descubre en el mundo espiritual que hay que revisar todo eso, que había como base un sentimiento de arrogancia. Entonces no entendió lo que significaba y él estaba rezando una y otra vez. Entonces Dios le aclara, Hanul Pumorín, dime por favor, ¿no? Veámoslo nosotros aquí en este mundo físico. Entonces ahí, por esa insistencia de Santo Agustín, Dios le revela nuevamente. Le dijo a Agustín, inclusive, Agustín, Javier, mira, te voy a decir, Javier, reza para convertirte en Dios. Tú eres solamente tú, Javier. Ahora conviértete en alguien con quien Dios pueda estar. Dios, entonces, ¿con quién estaba antes? ¿Con quién yo estuve 30 años, 40 años escribiendo libros, tremendos libros, creando, haciendo teología?
en mi iglesia, hay libros, hay tratados tremendos que dice, ¿con quién estaba entonces? Eso hay que estar dispuesto a enfrentar eso. Tras lo cual la oscuridad envolvió el lugar, su oscuridad, Ricardo, su oscuridad. Uno se torna completamente lleno de pavor. Se te da como ese escalofrío realmente de descubrir que hay que hacer cambios profundos en los conceptos que yo tenía de mí mismo. Lo más difícil es de mí mismo. Lo más terrible es verse a sí mismo, querido hermano y hermana. Darse cuenta por uno mismo que yo estoy equivocado, lo que más duele. Por eso mencioné, ¿no? Cuando alguien me identifica como un espejo, me muestra quién soy, es lo más duro. Va directamente a todo mi orgullo, mi ego, todo. Y yo tengo dos opciones: guardar silencio y reflexionar profundamente, o una respuesta automática y protestar contra ese tremendo impacto de ver que esto soy yo. He vivido una vida sin Dios, realmente. Con Dios, pero no profundamente. Ciertamente había obviamente un grado, no está diciendo aquí que no, pero no era realmente lo que el Santo Agustín esperaba. Entonces me di cuenta de mí mismo, ¿ve? Se dio cuenta de sí mismo que su servicio a Dios en el pasado se había originado en mi arrogancia y me arrepentí profundamente de ello. Este arrepentimiento era insoportable. No pude contener remordimiento de no haberme unido a Dios por culpa de mi arrogancia y egoísmo. Empecé a gritar diciendo: Dios, por favor, perdona mis errores, por favor, perdóname. No supe cuántos días pasaron de tanto arrepentimiento. Solo recuerdo que tardé mucho tiempo en purificar mi corazón. Dios no se me apareció en ese periodo, que el periodo de la noche oscura, dijimos, ¿ah? Ese periodo de la noche oscura. Resolví continuar rezando y arrepintiéndome hasta que Dios viniera a estar conmigo. Continué rezando y arrepintiéndome desde mis errores, desde mis mismos huesos, diciéndome: tú eres solo tú. Aunque había servido a Dios toda mi vida, Dios no podía estar conmigo, ¿no? Realmente fue algo impactante para él. Entonces nosotros lo podemos llevar a nuestro día a día, de pensar, reflexionar sobre: solamente esto sucede, querido hermano y hermana, si tengo sed de Dios. Si no tengo sed de Dios, no voy a preguntar nunca esto. Voy a estar preocupado de otras cosas, ¿no? Yo oro para que Dios me dé cosas y no, nunca me da nada, entonces yo no creo en Dios. Aquí estamos hablando de mi relación con Dios, nada material. Es una relación de amor con Dios, sentir a Dios. Si alguien quiere seguir esa ruta en su vida hacia Dios, esto es lo que sucede en este camino, señor Wolf. Me voy a encontrar eh, con situaciones donde Dios me va a ayudar a purificar lo máximo mi corazón para que Dios pueda entrar en mi corazón. Este es el amor de Dios, porque yo estoy desesperado de beber del amor de Dios. Tengo sed de beber el amor de Dios. Si yo estoy en ese camino, entonces Dios me va a ayudar y voy a ser humilde en decir: Dios, no, yo no voy a decir Dios está equivocado, ¿no? Tiene que ser otra cosa, Dios, lo que hay que cambiar. No, obviamente voy a estar siempre muy atento. ¿Y cómo se va a comunicar Dios conmigo? A través de otras personas también, situaciones o intuición, una propia intuición, miles de formas que Santo Agustín va a mencionar después. Dios se comunica con las personas de acuerdo a la personalidad de cada uno, dice Santo Agustín. Entonces no se preocupe, que Dios se va a comunicar. Él está desesperado de vivir junto con nosotros desde la creación del mundo, y nosotros debemos tener la misma desesperación de encontrarnos con Él. Entonces, no pudo contener el remordimiento de no haberse unido con Dios. Este sentimiento debe permanecer, reflexionar profundamente qué es, o ya si una vez se dio cuenta, entonces reflexionar profundamente. Solo recuerdo que tardé mucho tiempo en purificar mi corazón, ¿eh? Entonces hay que purificar el corazón profundamente. Dios no se aparece, no es que Dios no se aparece, es que en ese estado de introspección, su mente está completamente emocionalmente en un proceso de descubrir y de chequear. Es como está dentro del trauma todavía, ¿no? Estoy con un trauma adentro. Aunque Dios está allí, ciertamente está ahí,
no se siente a Dios porque estoy en este trauma, ¿no? Cuando usted, eh, a mí cuando me atropelló la bicicleta, yo quedé como en un lapso así sin saber qué pasó, ¿verdad? Uno no sabe qué pasó tan rápido. Entonces, él recibió este trauma, el Santo Agustín, recibió este tremendo impacto que tú en el fondo no estabas con Dios, había arrogancia en tu corazón. Entonces hay un periodo que uno siente de, de no sentir a Dios. Y continuó rezando y arrepintiéndose, ¿no? Y finalmente, esos tres puntos acá, dice, entonces continúa. Aunque vivía en el majestuoso hogar de amor y luz de Dios en el mundo espiritual, muchas veces no lograba cumplir plenamente los deseos de Dios porque no los comprendía claramente. Así que continuando mi oración en muchas dimensiones, hice todo tipo de esfuerzos para mantener la norma de decir siempre sí a Dios inmediatamente. Como este esfuerzo continuó hasta cierto punto, llegué a darme cuenta, esto fue reflexionando en el mundo espiritual. Recuerde que todo esto está sucediendo ahora en el mundo espiritual. Entonces, dice, llegué a darme cuenta poco a poco de que Dios es un ser que permanece muy cerca de mí. ¿Ah? Dios me ayudó a madurar de muchas maneras. A veces aparecía en una luz brillante y colorida y a veces en un torbellino de luz. A veces aparecía como una luz al atardecer que venía de lejos y esperaba a que yo le diera la bienvenida llamándole Dios. Entonces aquí, en este estado de limpieza, de purificación, entonces él no conseguía entender profundamente. Él descubrió que la arrogancia había sido la arrogancia su motivación en el mundo físico, pero no conseguía entender ser Dios. ¿Qué significa llegar a ser Dios? Santo Agustino, purifícate para que llegues a ser como yo. Entonces no entendía esa expresión de Dios. Entonces practicó decir siempre sí a Dios inmediatamente. Yo lo podemos llevar en el día a día, que a pesar de que recibí una palabra de alguien que me hirió profundamente, cuando algo le hiere, querido hermano y hermana, tiene que prestarle más atención que cuando algo no le hiere. Cuando algo es muy dulce, cuando algo es muy positivo hacia usted, entonces eso es mermelada. Pero cuando algo le impacta directamente a su corazón, ahí hay que prestar atención. Generalmente cuando algo nos afecta emocionalmente porque nos dijeron algo, es una buena oportunidad para uno reflexionar la razón por la cual yo estoy enojado con la otra persona o por la razón por la cual me estoy sintiendo mal. Es una buena oportunidad para indagar el origen de esa actitud, porque está tocando algo, significa, adentro. Está tocando algo. Entonces, cuando alguien dice algo y siente ese sentimiento de adentro, algo tenemos que chequear. No escapar y no cerrarnos, sino que es una buena oportunidad para analizar el origen de lo que de, de este sentimiento que estoy sintiendo. Entonces él continuó siempre y luego comenzó a sentir que Dios está siempre con él. Este proceso de noche oscura y después de perseverar, se calma un poco el sentimiento de dolor y de angustia. Luego ya comienza a abrirse un campo nuevo, una nueva sensibilidad y comienzas a ver que en realidad Dios está siempre contigo directamente. ¿Ah? Pero no lo sentías porque fue chocante el impacto. Fue chocante que me dijeran eso y parece que, fíjense ustedes que cuando alguien le dice a uno directamente, uno se llena de cólera. ¿Ah? Así, ¿no? Cuando alguien te apunta en la cara algo o cuando uno piensa que lo ha hecho bien y de repente aparece algo, uno se pone enojado, uno se enoja en cierta forma. Entonces, en ese exacto momento es difícil tener sensibilidad y estar sintiendo a Dios, estoy en paz, estoy tranquilo. No, uno se enoja, viene ese sentimiento desde el fondo y uno se enoja. Pero si uno lo va controlando, va pasando, luego entonces comienza a calmarse todo y siente a Dios en algún lugar. Entonces Dios le fue ayudando a madurar de varias maneras, ¿no? Una vez que se calmó la tormenta, ¿ah? Ahí ya estoy tranquilo, realmente reconozco. ¿Ah? Hay un momento, querido hermano y hermana. Te dicen algo, te enoja, ¡pum!
Uno hierve por dentro, quiere responder, quiere atacar, si lo controla se tranquiliza, después ya lo acepta, ¿no? Acepto, ¿no? Lo acepto tranquilamente, tiene razón realmente. Y ahí comienza un proceso donde Dios puede ayudarnos de diferentes maneras. ¿Ah? Entonces, esos 14 1, 2, 3, 4 puntos encontré acá. Luego dice, de hecho, Dios, imagínense, ya viene una reflexión después. Después de la calma, viene un momento de madurez, madurez interna muy, muy linda. Dice, de hecho, Dios es el amor mismo. Cuando no me daba cuenta de la presencia de Dios, esa luz se quedaba ahí sin moverse. Y cuando me daba cuenta de que Dios estaba presente, entonces desaparecía al instante. Me di cuenta de que Dios está siempre conmigo, solo después de que esto se repitiera innumerables veces. Después, un día recé con lágrimas de gratitud diciendo, Dios, gracias. ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me das solo amor cuando soy tan estúpido? Aquí ya entra en otro tema, en otro punto que Dios le va a llamar la atención de nuevo. Entra en una y sale de una y entra en otra. Entonces Dios abrazó todo mi cuerpo como un cálido sol de primavera y me dijo, he estado contigo desde hace mucho tiempo y sin embargo has sido solo tú de nuevo. Lo va a llevar a purificar, a purificar. Ahora que has comprendido mi voluntad, sigue adelante y cumple tu misión. Reza para saber cuál es tu misión y se fue, pero lo dejó con este punto de nuevo, con la piedrecita en el zapato, ¿no? A pesar de que fue difícil reconocer su arrogancia, que era arrogante, era espiritualmente arrogante, humildemente arrogante, descubrió eso, que es duro descubrirlo, pensar, eso es importante, hermano, chequearse siempre, de no estar cayendo uno generando una falsa autoimagen, ¿no? Uno siempre tiene que estar chequeando y es bueno ser honesto de que siempre yo tengo un grado de egoísmo, entonces como decía el padre, cuando estás muy arriba, trata de pensar lo contrario y baja. Cuando estás muy abajo, trata de pensar más arriba para mantenerse siempre, siempre en una línea central y no caer en algún error de arrogancia, porque es muy fácil caer en el error. ¿Ah? Entonces aquí lo primero es que descubrió que Dios es el amor, ¿no? Descubrió el amor, pero esto se descubre después de cualquier tipo de impacto que hayamos tenido emocional en nuestra vida de fe. Luego Dios esperaba a que lo percibiera, se dio cuenta que Dios estaba siempre presente y toda esta experiencia maravillosa descubrió que estaba siempre con él. Es como una vez, eh, muchas veces yo he tenido la experiencia que Dios siempre nos protege, por lo menos en cuanto a mi familia, siempre nos protege, pero siempre, siempre vuelvo a pensar ¿será verdad? Entonces voy a orar a Dios para que por favor proteja a mi familia, a pesar de que ya está confirmado que Dios protege la familia. Y viene esa intuición del fondo diciendo como otra vez, Javier, confía, tranquilo, confía. Viene esa intuición de adentro. ¿Ah? Entonces, Santo Agustino también descubrió que Dios está siempre. Sintió inmensa gratitud y le preguntó a Dios por qué lo ama tanto si era tan indigno. Él dijo estúpido, pero estúpido es muy fuerte. Coloqué indigno mejor. Entonces Dios lo abrazó todo su cuerpo como un cálido sol de primavera y le dijo, he estado contigo desde hace mucho tiempo y sin embargo has sido solo tú. Ahora que has comprendido mi voluntad, sigue adelante y cumple tu misión. Reza para saber cuál es tu misión. Bueno, sigamos. Yo casi saltaba de gratitud y alegría. Rezaba continuamente para encontrar mi misión, diciendo, Dios, por favor, ayúdame, dame la sabiduría para descubrir mi misión. Pero Dios no me habló directamente de mi misión. Es decir, hay un aspecto de en nuestra vida, si usted está, creo que Dios no te va a dar la misión directamente. Es responsabilidad de uno saber cuál es tu misión. Yo descubrí mi misión, que es compartir el amor de Dios. Sentí que mi misión es compartir el amor de Dios. En realidad todos tenemos la misión de compartir el amor de Dios, no las conferencias, Ricardo, del principio divino. ¿Hay alguien que puede decir yo tengo la misión de enseñar las conferencias del principio divino? No,
Las conferencias del principio divino están enseñando que Dios existe, que Dios es un Dios vivo y activo, dice el principio divino. A partir de ahí tenemos que enseñar el amor de Dios. Bueno, entonces dice, pero Dios no me habló directamente de mi misión. Cuando rezaba, sentía una cosa común en todas las oraciones. Comenzó, fíjense que el autoanálisis, estar chequeando, ¿no? Lo que brota de uno es muy importante, porque él descubrió un patrón aquí en su oración. Dice, a menos que vaciara totalmente mi propio yo ante Dios, no podía realizar la voluntad y la enseñanza de Dios. Experimenté que si rezaba después de reflexionar profundamente sobre la afirmación tú eres tú, así que reza para que te conviertas en mí, inmediatamente surgía alguna intuición. Seguramente al principio oraba directamente, ¿por qué me dice esto? ¿Por qué orando? Dios, Dios. Pero primero, después comenzó a cambiar. Voy a reflexionar. Reflexionar es eso que hemos conversado tantas veces, querido hermano y hermana, que uno tiene que pensar, sentir su corazón y chequear, analizar el sentimiento que está brotando del fondo del corazón y orar sobre aquello. Pero hay una reflexión profunda primero de lo que está saliendo del fondo del corazón, que es diferente de gritar inmediatamente. Cuando uno grita inmediatamente, el contenido viene básicamente de la mente, señor Wolf, porque cuando tú gritas algo ya se torna algo automático. Aquí está gritando él orando, él se dio cuenta que algo estaba faltando. ¿No? Primero tenía que vaciar, y vaciar su corazón es dejar todo tranquilo, en un ambiente tranquilo internamente, y ver cómo brota el corazón. ¿Qué es lo que brota del corazón? Casi observar lo que está brotando, el sentimiento, reflexionarlo y luego colocarlo en palabras. Entonces viene ahí una intuición profunda. A partir de esta experiencia llegué a comprender los siguientes hechos. Dios está claramente vivo y el Dios vivo se nos aparece como luz. Esta luz no es fácilmente accesible a los sentidos humanos, pero si unificamos nuestras mentes y cuerpos y sinceramente deseamos y oramos para estar cerca de Dios, Él nos abraza como muchas formas diferentes de luz y debo darlo a conocer. Y finalmente me he dado cuenta de que esta es mi misión. ¿Ah? Él tuvo esta experiencia aprendiendo a orar a Dios a través de meditar, reflexionar primero, vaciar completamente su corazón para que solo esté aquello que yo quiero compartir con Dios, directo del corazón, ninguna otra cosa en su mente. Y eso lo tenemos que hacer practicándolo simplemente. Sintió profunda alegría, gratitud, oró para descubrir su misión, descubrió un patrón común en sus oraciones, a menos que se vaciara totalmente su propio yo ante Dios, no podía realizar la voluntad y la enseñanza de Dios. Descubrió que reflexionar primero sobre lo que sea que uno tenga, ¿no? Le produce, le permite tener intuición y cosas, él comprende en la oración. Y comprendió esto, pero lo podemos llevar nosotros a lo que queramos, querido hermano y hermana. Estamos acá sacando aquí una enseñanza para nosotros en la tierra. ¿Ah? Entonces, lo podemos aplicar también en este punto. ¿Qué podemos sacar aquí? Que orar de forma automática no va a servir. Necesito chequear cómo está mi corazón. ¿Está lleno de qué? Entonces, tengo que chequearlo. Y para orar, entonces podemos nosotros observarnos y tratar de identificar cuando está lleno, porque a lo mejor no me doy ni cuenta, Ricardo. Yo no me doy cuenta de las cosas hasta que me la dicen. Entonces yo puedo decir, no, si lloro tranquilo, pero ya caímos ahí en la arrogancia, señor Wolf. Mi mente me dice, ya lloro siempre bien, ya caí en la trampa. Sin darte cuenta caíste en la trampa. La arrogancia es pensar que todo está bien como lo he hecho. Ahí está la trampa. La sabiduría está en pensar, voy a chequear porque tal vez yo estoy cometiendo algún error. Ahí está la sabiduría, querido hermano y hermana. No es por herir a nadie, pero debo chequear, debo no permitir que mi ego trate de protegerse, porque cuando tocan mi interior siempre duele, porque yo he podido blindar mi interior para que no sufra. Entonces, ese blindaje ahora va a ser tocado por el amor de Dios, porque estoy buscando a Dios. ¿Se acuerda que dijimos al principio, sed de Dios?
Desesperadamente estoy buscando beber de la agua de Dios. Entonces Dios necesita decirme cosas que tenga que cambiar. Pero como yo estoy acostumbrado a blindar mi corazón frente a cualquier amenaza, y luego aquí dice, Javier está diciendo que Santo Agustín está diciendo que tengo que vaciar mi corazón. Entonces inmediatamente mi mente dice, no, yo no tengo ese problema. Ya caí en la trampa, querido hermano y hermana. Caí en la trampa. Debo siempre tener una mente abierta y chequear. Yo creo que uno tiene que pensar, al comienzo uno tiene que pensar, mira, necesito cambiar. Lo que venga yo voy a aceptarlo y voy a cambiar humildemente, para que uno no caiga en su propia trampa. Y descubrió que su misión era dar a conocer a Dios. Cada uno tiene que descubrir cuál es su misión y usando este proceso. Un día, mientras rezaba a Dios, Agustín, un ser humano, deseaba, ojalá pudiera estar siempre con Dios, cuando la voz de Dios sonó con una suave luz diciendo, escucha, Agustín, siempre he estado contigo y siempre estaré contigo también. Tú, sin embargo, me buscas, aunque siempre estás a mi lado. Esto se debe a que tú y yo no siempre hemos sido uno. Otra vez, Ricardo, más duro. Cada vez vas recibiendo una guía más profunda, más al punto central. Dios lo está llevando al punto central. Pero fíjense que Santo Agustino no queda tranquilo. Va sintiendo. Le pregunté, ¿cómo puedo ser contigo entonces, Janul Pumonín, Dios? Pero sin responder, Dios me abrazó un rato con una luz encantadora y se fue. Tienes que descubrirlo tú mismo. Es algo que tienes que descubrir tú mismo. Recé y esperé un tiempo considerable para obtener la respuesta de Dios. Un día, la luz brillante apareció de nuevo en un destello y Dios dijo, sigue siendo tú. ¿Cuánto has intentado convertirte en mí? Le dice a Santo Agustín. Y él respondió, Dios, no he hecho pequeños esfuerzos para lograrlo, pero no puedo sentir fácilmente lo que significa llegar a ser como tú. Y Dios respondió, Agustín, creo que le ayudó aquí un poco directamente. Abandónate a ti mismo y vacía tu corazón. Cultiva el campo de tu corazón para que Dios pueda habitar en él en cualquier momento. ¿No? Entonces le dio una ayuda. Creo que Dios ayuda entonces cuando nosotros no comprendemos algo, Dios finalmente nos ayuda a ver una realidad. No la voy a ver si estoy sufriendo mucho. Si lo que Dios me dijo me causa mucho sufrimiento, no voy a querer ver lo que Dios me está diciendo. Por eso creo yo que descubrirlo por sí mismo tiene mucho más poder que alguien me lo diga directamente, porque duele mucho que otro me lo diga. Tal vez descubrirlo por sí mismo tiene un impacto bastante más intenso, pero Dios le ayudó a Santo Agustino. Entonces vemos aquí todos estos puntos. Agustín deseaba estar siempre con Dios y Dios le dijo eh, s- que siempre estoy contigo, ¿no? Entonces el problema no es que no me sientes, Santo Agustino, el problema no es que eh, sientes que estás solo, yo estoy siempre contigo, siempre te estoy acompañando. Sin embargo, me buscas, aunque siempre estás a mi lado. Esto se debe a que tú y yo no siempre hemos sido uno. Agustín le preguntó, ¿cómo puedo ser uno contigo? Entonces Dios lo abrazó, Agustín, y se fue. Y él continuó sin entender, y Dios le dice, sigue siendo tú. ¿Cuánto has intentado convertirme en mí, Santo Agustino? Mire cómo la respuesta, señor Wolf. Yo no he hecho pocas cosas, ya cayó en la trampa. Es una trampa. Yo he hecho muchas cosas, todo esto, entonces debería ser suficiente lo que he hecho para estar contigo. Mira mi historia, mira cuánto yo he hecho, Dios. Dios me quiere sin ninguna referencia de tu pasado, querido hermano y hermana. Si tú estás buscando a Dios pensando que te mereces el amor de Dios por tu historia, caíste en la trampa del ego, de la arrogancia. Para encontrarnos con Dios hay que apagar incluso lo que he hecho, porque encontrarse con Dios es un territorio de absoluta pureza. No hay nada de arrogancia, nada de autorreferencia. Por eso es un nivel cada vez más sutil del interno de Santo Agustín, de nosotros también.
Si yo quiero encontrarme con Dios, chequee bien, hermano, hermana, chequee bien si no estoy siendo arrogante cuando busco a Dios, cuando le exijo que esté conmigo, porque yo estoy aquí haciendo con tremendas condiciones, gano el pulmón, mira estas condiciones. Y sin darme cuenta, estoy siendo arrogante frente a Dios, orgulloso frente a Dios. Lo que a Dios le motiva a buscarme es su amor incondicional, su autoridad, su dignidad. La tiró por la ventana. Ya no sirve eso frente a una humanidad destruida, podrida. No sirve de Dios venir para nosotros decir, mira, yo soy el Dios Todopoderoso y vengo a amarte. ¿Cómo no reconoces mi autoridad? Eso lo tira por la ventana. Dios se humilla a sí mismo. Nada vale eso ahora, por ahora. La madre está restaurando todo eso y el Padre verdadero también, restaurar la posición de Dios. Si yo voy a Dios sin darme cuenta de esta sutileza de mi arrogancia frente a Dios, parado frente a Dios, con cierto orgullo de quién soy, siempre va a existir esa fina muralla entre los dos, querido hermano y hermana. Para ir hacia Dios no es ir tampoco llorando, porque Santo Agustino tampoco le gustó a Dios que se lamentara. Es una sabiduría muy profunda. Santo Agustino comenzó a llorar, Dios. Y Dios le llama la atención, le dijo, tus lágrimas machucan mi corazón. Y lo afinó, lo fue afinando, 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 hasta que se dio cuenta que es simplemente un corazón puro, puro, sin ninguna autorreferencia, de nada, casi sin referencia ni de nombre, porque el nombre también implica una historia. Si no hay esa chequeo profundo de mi relación con Dios, siempre va a haber una sensación de que no llego, no llego, no estoy llegando profundamente. Mi propia búsqueda puede estar llena de orgullo también y de arrogancia. ¿Se entiende, Ricardo? Cómo uno puede caer en una trampa siempre. Entonces, esa es una reflexión muy, muy interesante que debemos nosotros orar ahí, orar a Dios. Ayúdame a entender dónde estoy cayendo en la trampa. ¿Dónde estoy cayendo en la trampa? Aquí a Santo Agustino le preguntó y Dios fue directo y le dijo, continúa siendo tú. Dios quiere habitar en el corazón de cada uno de nosotros y vivir con nosotros y sin embargo, como el corazón de oración, de pensamiento y de recuerdo de los demás de Santo Agustino estaban llenos de deseo egocéntrico, Ricardo, egoísmo, no podía encontrar su casa en él. Fíjese lo que le acabo de decir. La misma oración y el corazón y los pensamientos y los recuerdos, todo esto, era lo que estaba con esa base, con ese fundamento, él estaba buscando a Dios. Entonces no era puro 100%. Siempre recordemos que Dios es la esencia de la incondicionalidad y de la pureza, querido hermano y hermana. Y yo estoy volviendo de un mundo donde el yo ha sido el centro durante generaciones tras generaciones. El yo soy primero antes que todos los demás. Yo existo y el universo existe y gira en torno a mí. No hay nadie que sufra más que yo. Eso lo tenemos muy fuerte los seres humanos. Mi dolor de muelas es más fuerte que una persona que perdió una pierna recién. Atiéndanlo rápido porque me están doliendo las muelas. Entonces, es lo que hemos heredado nosotros de la caída. Si estoy buscando a Dios ahora, estoy buscando al ser más incondicional que existe. Yo necesito preparar mi interior, mi corazón para poder recibir ese Dios, pero necesito llegar a esa profunda autorreflexión de mi naturaleza y de mi corazón. Entonces Dios no podía encontrar, Ricardo, su casa con ese tipo de actitud hacia Dios. Aquí en el mundo espiritual he experimentado esto hasta los huesos. Cuán impuro ha sido mi corazón. Pero esta suciedad sigue acechando en el corazón de Agustín. Solo podemos encontrarnos con Dios después de eliminar de nuestros corazones todos los deseos egoístas. Estoy haciendo esfuerzos continuos para llegar ese día. Imagínense todavía allá. O sea, Dios desea habitar en el corazón de cada uno, pero Dios no puede, si hay recuerdos y pensamientos egocéntricos, Dios no puede encontrar su casa en ese lugar.
¿Ah? Entonces, esto puede doler internamente. Ojalá que no duela nuestros corazones, pero si duele, o bueno, pero si duele es algo está tocando, algo está llegando en nuestro corazón. Solo podemos encontrar a Dios plenamente después de eliminar todos los deseos egoístas. ¿Mm? Y los deseos egoístas son muy, muy sutiles, muy sutiles. Puede haber una expresión egoísta aún compartiendo con Ricardo un gran sacrificio que he hecho. Hay un sentimiento ahí de auto-orgullo, orgullo, muy escondido, Ricardo. Le voy a contar a Ricardo algo que he hecho para alguien. Puede estar ahí muy oculto algún tipo de necesidad de que reconozcan lo que he hecho. Hay trampas, siempre hay trampa. Entonces, permanentemente uno tiene que estar chequeando para no estar cayendo en la trampa. En este camino hacia Dios estamos hablando, ¿verdad? En este camino hacia Hanul Pumunil. Quiero beber de su amor. En el día a día eso no se nota, no se percibe, Ricardo, en el día a día en las relaciones humanas. Todos estamos siempre hablando bien de nosotros y todo es siempre autopublicidad y estamos siempre en eso. Pero hacia Dios no se puede. Hacia Dios es otra historia. Creo que solo libres de la ignorancia las personas pueden servir a Dios, orar para Él y suplicar por Él. Y Dios sabe de antemano lo que necesitamos y ya ha preparado lo que pedimos, igual que una madre sabe y prepara lo que su bebé necesita, incluso antes de que llore por ello. Después de venir aquí y oír la voz de Dios, muchas veces sentí que mis defectos y males iban más allá de mi comprensión y por eso hacía continuas oraciones de arrepentimiento. ¿Ah? Se descubrió que habían cosas muy profundas, muy profundas. Cada vez que lo hacía, Dios me llamaba Agustín y luego no decía nada. Y cuando me arrodillaba y me inclinaba, Él me llamaba Agustín unas cuantas veces y luego simplemente se iba. Cuando me quedé mudo y me postré y derramé lágrimas de arrepentimiento, Dios me llamó y me dijo, tus lágrimas hieren mi corazón. Y luego se fue de nuevo. Después de esto resolví no llorar nunca ante Dios, para no agonizar su corazón. Esto no es todo sobre mi experiencia de Dios, lo he experimentado en muchas dimensiones. Entonces aquí hay varios puntos que podemos ver. Tenemos que, la ignorancia es no saber que estoy con este currículum, me estoy presentando frente a Dios, ¿no? Yo me presento ante Dios con mi currículum. Ya, ahora descubrí que eso no sirve. Dios sabe lo que necesitamos. Después de oír la voz de Dios, Agustín descubrió que sus males iban más allá de su comprensión, porque descubrió que estaba yendo con un currículum hacia Dios, descubrió eso en esta comunicación con Dios. Continuó arrepintiéndose y cuando oraba repetidamente con lágrimas, Dios le decía a Agustín, eh, Agustín le decía, ¿no? Agustín. Es como decir, eh, señora Sáchico, y la señora Sáchico llorando, llorando, ¿no? Y sintiendo pena. O Javier, ¿no? Entonces Javier está llorando, ¿no? Javier llorando, llorando. ¿Sabe por qué? También hay orgullo en eso. Estoy llorando por mí mismo, querido hermano y hermana. No estoy llorando por Dios. ¿Por qué lloro cuando estoy llorando de pena? Es por mí mismo, otra vez. Estoy llorando por mí mismo, pena de mí mismo. Las lágrimas solo se justifican cuando son lágrimas por los demás, en este caso por Dios. Si yo quiero llorar, debo llorar por Dios, no por la pena por mí mismo. Estoy sintiendo pena, mi orgullo está sintiendo pena de sí mismo. ¿Se da cuenta? Lastimo el corazón de Dios si yo lloro por mí mismo. Lo podemos ver también por ese aspecto. Podemos verlo por otro aspecto. Dios no quiere que nosotros continuemos eternamente llorando y lamentándonos. También lo podemos ver por ese aspecto. Dios desea que nosotros, obviamente, nos arrepintamos de lo que hemos hecho, pero lloremos por su corazón. Dios no te va a decir llora por mí, pero las lágrimas públicas son mucho más aceptables que caer en la pena de uno mismo, querido hermano y hermana. La pena de uno mismo. Entonces podemos verlo por esos dos lados.
¿no? No estar siempre permanentemente sintiendo pena. ¿De quién sientes pena? Estás sintiendo pena al final por ti mismo. Date cuenta que estás llorando siempre por ti mismo. Soy miserable, soy miserable. Y hay ahí dentro un circulito, hay una manía, un hábito, al final, de sentir pena de mí mismo. Cuando en realidad debemos tener pena de Dios y del mundo. Si necesito llorar, Santo Agustino dijo, si yo necesito llorar, voy a llorar en un lugar donde Dios no esté presente, si necesito llorar. Entonces, después de esto, resolvió no llorar nunca ante Dios para no agonizar su corazón, querido hermano y hermana. Todo el mundo está llorando por sí mismo, Ricardo. Todos estamos llorando por nosotros, ¿o no? ¿Cuánto esto lastima el corazón de Dios? Todos llorando por sí mismos. Pero si alguien descubre el amor de Dios, que lo vamos a ver después, tiene mucho más todavía para ver. No sé qué hora es, déjeme ver qué hora es. Ya pasó ya. Entonces, nosotros podemos, se me fue el punto que iba a reflexionar, pero cuando nosotros podemos entender el corazón de Dios y llorar por su amor, llorar por su situación, Dios va a llorar por nosotros, vamos a llorar juntos. Va a ser diferente la experiencia. Pero si necesito orar por mi sufrimiento, ojalá que sea rápido llorar por uno, ¿no? Cuando uno llora porque se da cuenta de cuánto ha sido malo uno, o ha sido incorrecto, o no ha sido... Uno se arrepiente y luego cambia, entonces no necesita estar siempre llorando por lo mismo, ¿o no, Ricardo? Me doy cuenta, me dolió, me dio cuenta, realmente hice las cosas mal y cambio. Yo no necesito otra vez estar llorando por lo mismo. Ya tengo espacio para llorar por Dios, para llorar por la gente, para llorar por el sufrimiento del mundo. ¿Mm? Entonces, después vamos a continuar más adelante porque tiene muchas otras cosas todavía. Mire, mire, hay mucho, hay mucho después sobre el amor de Dios que habla Santo Agustino, ¿no? El amor de Dios. Entonces, el amor de Dios. Aquí termina. Entonces dice, un día con el fin de presentar a Dios, expliqué con celo a alguien la imagen de Dios que yo había experimentado directamente, diciendo que él también puede encontrarse directamente con Dios. Estaba dando testimonio. Sin embargo, al cabo de unos días, Dios me llamó y me dijo, Dios no puede encontrarse directamente con esa persona, Agustín, así que en lugar de Dios, ve tú y dale testimonio de Dios. Todavía tiene que recorrer una distancia antes de encontrarse con Dios. Así como yo te amo, guíalo en el amor. Pero no le digas, mire qué sutileza de Dios, no le digas que Dios no puede encontrarse con él directamente. A lo largo de los siglos, aunque Dios ha querido convivir con la gente, la providencia de la restauración se ha prolongado una y otra vez porque la gente no ha estado a la altura de la norma. Pero mire qué lindo como Dios le dice, Santo Agustino, mira, la persona sufre, 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 pero hay un camino antes que tiene que recorrer cada uno para encontrarse con Dios. ¿Mm? Entonces, cuando alguien va encontrándose con Dios, y uno trata de tener la misma experiencia y no puede, entonces tranquilo, cada uno va a su ritmo teniendo diferentes experiencias con Dios. Uno tiene de esta forma, otro tiene de otra. A veces le voy a compartir algo a otra persona ajena al movimiento sobre la maravillosa experiencia del amor con Dios y se siente más distante al final, Ricardo, que con Dios, porque dice eso para mí es imposible, yo soy demasiado diferente, tengo muchos problemas, lo torno peor al final, causo un abismo mayor todavía, aún hablando del amor de Dios. Entonces hay maneras como Dios se va a acercar a cada uno. Entonces, si yo le digo tú directamente puedes comunicarte con Dios y la persona tiene un tremendo drama, se causa un abismo más grande. Pero si yo voy dando gotitas, gotitas del amor de Dios, voy ayudando hasta que finalmente la propia persona pueda tener una experiencia directa con Dios. Hay miles de maneras como Dios va a buscar encontrarse con nosotros. Lo que va a marcar la diferencia es el primer mensaje. Sed, sed de beber el amor de Dios. Si no tengo sed en esa dirección, no voy a buscar beber esa agua del amor de Dios. Si tengo sed, si para mí es importante en esta tierra
vivir con Dios, experimentar a Dios, entonces se van a abrir muchos caminos misteriosos. Vamos a hacer como Santo Agustino, no parar, no parar. Dios me va a decir las cosas directas, me duelen, pero continúo hasta que Dios me dice casi directamente lo que tengo que cambiar. Si no lo descubro, continúo hasta que Dios me dice esto, Javier. ¿Ah? Y ahí vienen experiencias muy lindas con el amor de Dios. Muy bien, querido hermano y hermana, ¿a quién le pedimos para orar? Señora Brigitta, ore para nosotros, por favor. Adelante. Y terminamos. Muchas gracias, querido Hanol Pomoní, por haber nuevamente recibido una guía tan profunda a través de lo que el San Agustín nos ha compartido del mundo espiritual, su profunda experiencia contigo. Y agradecemos que en esta hora tú nos has dado mucho profunda análisis de nuestro corazón, de descubrir las trampas que tenemos en nuestro corazón que nos impiden de estar realmente junto contigo. Padre Celestial, queremos pedir tu ayuda para cada uno de nosotros, que podamos realmente am, recibir este mensaje de hoy y reflexionar profundamente en nuestro corazón para limpiar todo que esté ahí, que es una barrera de recibir tu amor, de sentir a ti. Padre Celestial, es tan precioso que hemos recibido y queremos practicarlo y ayudar así para que otras personas también puedan conocer a ti, que este mundo puede conocer tu verdadero amor, aunque mucha gente pueda crear en ti, pero todavía realmente el mundo no conoce realmente tu profundo amor, incondicional, amor de padres que ahora estamos descubriendo, en especial porque nuestros padres verdaderos han abierto el camino para poder realmente conocer tu cara, Padre, Madre Celestial. Y agradecemos especialmente a nuestros padres verdaderos por habernos dado esta profunda verdad. Muchas gracias por todo lo que hemos recibido hoy y oro esto junto con mis hermanos. En mi nombre, Brigitte Osterheld, de una familia bendecida central. Achu. Amén. Que tengan todos un buen día, queridos hermanos y hermanas. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Muchas gracias. Muchas Buenos gracias. días. Muchas gracias. Gracias. Que Que estén tenga muy buen bien. día. Buen día. Buen día.